Entonces el carcelero los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos le dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Este es el pastor Alan Rodríguez de la iglesia Fuente de Vida en Ciudad Colón, San José, Costa Rica. Esperamos que seas bendecido por esta palabra. Hay un problema que tiene el ser humano, nosotros como seres humanos, es que somos y tendemos mucho a hacer las cosas como queramos. Yo sé que cada uno de nosotros, por ser una persona individual de otra, tenemos libertad y la verdad que Dios quiere que tengamos iniciativa y tengamos también, que seamos creativos, etcétera, muchas cosas, pero en cuanto a las cosas de Dios y lo que quiere Dios para nosotros, ya hay algo escrito, aquí está en su palabra. Entonces, si queremos saber cuál es la voluntad de Dios, qué es lo que quiere Dios para nuestra vida y lo que quiere Dios, está aquí escrito, quedó escrito. Hombres que caminaron con el Señor, la mayoría, y algunos y muchos temerosos de Dios en el Antiguo Testamento escribieron esto para nosotros y lo respetamos como la palabra de Dios. Y dice Romanos versículo 18, capítulo 1, dice que la ira de Dios se revela desde el cielo, estamos en el versículo 18, contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se los manifestó. Lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se hace claramente visible desde la creación del mundo y se puede discernir por medio de las cosas hechas. Por lo tanto, no tienen excusa, ya que habiendo conocido a Dios, no lo glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias. Al contrario, dice en esta versión, se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Se envanecieron en sus razonamientos, en su propio razonamiento, en sus propios pensamientos, sus propios criterios. Lo que pensaron fue, o sea, lo que está hablando aquí es que hicieron lo que quisieron, no lo que Dios dice. Es el mismo problema que vemos desde el principio en Adán y Eva. Dios dio una palabra, les dio una palabra: de ese árbol no coman, el día que coman de ese árbol van a morir. Y entonces llegó un agente externo llamado Satanás, ¿verdad? La serpiente se apareció ahí y comenzó a hablar con Eva y la convenció de que las palabras que Dios había dicho no eran verdad, no era cierto, que no iban a morir, que no pasaba nada si no le hacían caso a la palabra de Dios. Y entonces terminaron haciéndole caso a la palabra de la serpiente. Si no hacemos caso a la palabra de Dios, hacemos caso a otra palabra. Entonces, eso es comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, es decidir por mí mismo lo que está bien y lo que está mal. Estamos en una generación que llama a lo malo, le llama bueno, y a lo bueno lo llama malo. Eso dice Isaías capítulo 5, y estamos viviendo esa generación donde se han envanecido en sus razonamientos, como dice aquí. Claro, si usted quiere después seguir leyendo ahí, le va a dar una lista de todas las cosas que hacen en este tiempo, hacían y que todavía las estamos viendo, y cada vez más fuerte o peor. Ok, ahí mismo en la carta a los Romanos vamos a leer otro pasaje y vamos a orar en el capítulo 9, versículo 30 en adelante. Va a estar hablando aquí el apóstol Pablo, enfocado en Israel, pero póngale atención, dice: ¿qué pues diremos? Capítulo 9, versículo 30. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mientras Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino dependiendo de las obras de la ley, de modo que tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión
piedra de tropiezo y roca de caída, y el que crea en él no será defraudado. Está hablando de que esa roca, esa piedra es Jesucristo. Sigue adelante, dice el capítulo 10, versículo 1. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios es por la salvación de Israel, porque yo soy testigo de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia, dice en unas Biblias, la Reina Valera del 60. En esta versión dice, pero no conforme al verdadero conocimiento, porque dice el 3, ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, pues el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Ese versículo 3 nos da otra vez luz de lo que vamos a hablar. Ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia. ¿Qué es eso? Es decir, lo que está diciendo ahí es, Señor, usted no tiene que decirme cómo yo me puedo salvar, yo lo hago como yo quiera. Usted no tiene que decirme qué tengo que hacer, yo hago lo que a mí me parezca. A mí me gustan unas partes de la Biblia, pero otras no importa, yo ahí acomodo. Eso es lo que hemos hablado tantas veces, de que la gente lo que le gusta es tener un Dios a su propia imagen, a mis propios criterios, un Dios personal. Cada persona quiere tener su propio Dios, pero el Dios que quieren, el Dios que les permite hacer lo que les gusta, el Dios que no le importa los pecados, el Dios que se adapta y se amolda a sus pensamientos, y nunca es así. Nosotros tenemos que adaptarnos y amoldarnos a los pensamientos de Dios. No tenemos que amoldar la Biblia a nuestra vida, como hace mucha gente hoy en día, sino que nosotros tenemos que amoldarnos a la palabra de Dios, porque esta es la verdad. Ok, eso es envanecerse en sus razonamientos, eso es establecer nuestra propia justicia, la manera en que podemos salvarnos o justificarnos delante de Dios. Vamos a orar una pequeña oración y luego entramos entonces ya de lleno con el tema. Padre, en el nombre de Jesús, tú eres bueno, Señor, y tu misericordia es infinita, tu amor no cesa, tu amor es para siempre, Señor. Y por eso te pedimos, Señor, que esta mañana tu palabra nos alumbre, tu palabra nos ilumine. Señor, quita de nuestra mente, Señor, todo aquello que son argumentos propios en la vida de cada uno. Y pon, Señor, en nuestra mente y nuestro corazón lo que tú dices. Ya no quiero seguir corriendo, Señor. Ya no quiero seguir huyendo, como si alguien me estuviera persiguiendo, Señor. Yo quiero rendirme aquí delante de ti esta mañana, para que tú me hables por tu palabra. En nombre de Jesús. Amén. El día más importante de la vida de todos nosotros, hermanos, no es cuando nacemos de la mamá. Porque el día más importante para todos nosotros y para cada uno de nosotros es el día que nacemos de nuevo. Jesús dijo así. En San Juan capítulo 3, Jesús habla con Nicodemo y le dice a Nicodemo, no se maraville que le diga que es necesario nacer de nuevo. Lo que nace de carne, carne es. Pero lo que nace del Espíritu, está hablando del Espíritu Santo, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, es necesario nacer de nuevo. Nicodemo no entendió y le preguntó, Señor, ¿qué es que tengo que entrar en el vientre de mi mamá otra vez y nacer? Dice, no, Nicodemo, usted está en otra frecuencia. No está entendiendo, le estoy hablando cosas espirituales y usted me entiende las cosas en la carne. No, estoy hablando espiritualmente. Espiritualmente necesitamos nacer otra vez, todos, nacer de Dios, nacimos de papá y de mamá. Y entonces eso se alcanza o eso se llega a tener cuando nosotros entregamos nuestra vida a Cristo, nos arrepentimos de nuestro pecado, le entregamos nuestra vida a Cristo. Yo personalmente no me acuerdo cuándo nací de nuevo. No me acuerdo. Sí sé cuándo fue. Fue un día que me invitaron a una iglesia y entonces el hermano que estaba predicó algo que tocó mi corazón y entonces hizo el llamado, el Señor me quebrantó y yo pasé adelante quebrantado en la presencia de Dios y ese día fue el día que yo nací de nuevo y el Espíritu Santo, por tanto, vino a vivir en mi vida, nací de nuevo. Entonces el Señor a partir de ese día me dejó entrar a su reino, así dice el pasaje de San Juan 3. El que no nace de nuevo no puede entrar al reino de Dios. El que no nace de nuevo no puede ni siquiera ver el reino de Dios, no va a entender nada. Entonces, ese es el día más importante. Fue por allá, en mi caso, por ahí de 1990, por ahí.
en Esparza, Punta Arenas, en la iglesia Manantial de Vida. Creo que ahí fue el día de mi nuevo nacimiento. ¿Todo cambió? No todo cambió, pero ya tenía el Espíritu Santo que me dijo en qué cosas tenía que cambiar. Y entonces Él hizo la obra de regeneración en mi vida, me lavó y entonces empezó una nueva vida en Cristo. Luego de nacer de nuevo, nuestra vida se trata de otra cosa. Ahora ya cuando nacemos de nuevo se trata de anunciar la palabra a otros que necesitan también nacer de nuevo. Pero es aquí donde se interpone la voluntad humana contra la voluntad de Dios, y es cuando el hombre quiere hacer las cosas a su manera. Y este es el título de este mensaje: las cosas se hacen a la manera de Dios. A la manera de Dios. Eso es una buena pregunta que debemos de hacernos siempre que vamos a tomar una decisión para cualquier cosa. ¿Cómo estoy haciendo esto? ¿A mi manera o es a la manera de Dios? ¿Es a la manera que me están diciendo que lo haga, o porque estoy sintiendo presión o alguna cosa? ¿Me están presionando la gente, o creo que así es, o es lo que Dios quiere realmente para mi vida? Entonces, en la Biblia hay un ejemplo, un buen ejemplo de cómo la gente trata de hacer un Dios a su propia imagen, conforme a su propia semejanza. Éxodo capítulo 32. Moisés está en el monte, y mientras está allá en el monte Sinaí, hablando con Dios le está hablando su palabra, etcétera. Entonces el pueblo dice: hey, Moisés, quién sabe qué le pasó, hace días que no vuelve, subió al monte 40 días. Y entonces dicen: hey, busquémonos, hagamos nosotros entonces algo aquí, hagámonos un Dios para adorarlo y celebrar que salimos de Egipto, etcétera. Mire lo que dice, capítulo 32. Al ver el pueblo que Moisés tardaba en descender del monte, se acercaron a Aarón era hermano Moisés, y le dijeron: levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque Moisés, ese hombre que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Aarón les dijo: quitad los zarcillos de oro que están en las orejas de vuestras mujeres, de vuestros hijos y vuestras hijas, y traédmelos. Entonces todo el pueblo se quitó los zarcillos de oro que tenían en sus orejas y los trajeron a Aarón. Él los recibió de sus manos, les dio forma con un buril e hizo de ello un becerro de fundición. Entonces ellos dijeron: Israel, estos son tus dioses que te sacaron de la tierra de Egipto. Cuando Aarón vio esto, edificó un altar delante del becerro y proclamó: mañana será un día de fiesta dedicado a Jehová. ¿Qué le parece? Ve el razonamiento y el pensamiento de esta gente. Están haciendo lo que se llama una mezcla, un sincretismo, mezcla de algo bueno con algo malo. Están llevando a cabo un ritual pagano que aprendieron en Egipto: adorar imágenes, adorar toros, adorar de toda clase de bichos. Ahí aprendieron eso en Egipto, y ahora están diciendo: este es el día dedicado a Jehová, y hicieron ese animal en conmemoración a Dios que lo sacó de Egipto. Y no podemos hacer eso. Esos son razonamientos humanos. Por eso es que tenemos que ir a la palabra para ver: lo que estoy haciendo está bien conforme a la palabra. Y hemos hablado que sistemas religiosos en este mundo son una mezcla de todo. Y tenemos sistemas religiosos como el catolicismo romano, que es una mezcla de cristianismo con cosas que no son cristianas. Y tenemos que tener cuidado con eso nosotros. Ahora, tenemos que enseñarle a la gente que esas cosas no están bien, que la palabra de Dios es la que tiene la verdad, y que tenemos que abocarnos a lo que dice su palabra para no hacer cosas que, aunque parezcan que están buenas, están mal hechas, ¿verdad? Ok, este es un buen ejemplo. Ya si usted sigue leyendo ya lo que falta ahí en su casa, se da cuenta que el juicio de Dios cayó sobre esta gente, porque hicieron un becerro en conmemoración a Dios. Y no solo eso, hicieron una orgía, hicieron de todo ahí, desenfreno hubo, de todo. El mundo está lleno de estas mezclas, de este sincretismo. Y hay una historia, y esta es la historia que vamos, y ahí nos vamos a quedar. En Segundo de Reyes, en el capítulo 5, segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, es una historia muy conocida. He predicado esta historia, o de esta historia, como 2 veces, y esta es otra, no la misma enseñanza, pero sí esta que me está dando el Señor. Segundo de Reyes, en el capítulo 5. Porque aquí de la historia, narra la historia, y lo vamos a tomar del punto de vista, no vamos a alegorizar, pero vamos a tomarlo del punto de vista simbólico, porque esto es como un símbolo, como una figura del nuevo nacimiento
en esta historia. Es la historia de Naamán, el sirio. Y vamos a leerla para que usted sepa, no se la voy a contar primero. Capítulo 5, versículo 1, dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era un hombre que gozaba de gran prestigio delante de su señor era el rey, quien lo tenía en alta estima, pues por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Oiga, ya mete aquí el autor de este libro, que fue Dios el que estaba detrás de estas victorias de este hombre Naamán, general del rey de Siria. Esta Siria es la misma Siria que usted conoce ahora, que sale por las noticias, donde están tirando armas químicas y toda esa cosa, ¿verdad? Donde está Damasco, de hecho aquí va a mencionar a Damasco. Dice: era este un hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y cuando leemos la Biblia, siempre que vamos al texto bíblico, encontramos que la lepra siempre tiene que ver con pecado. Es símbolo de pecado, la lepra. Las personas que caían en pecado o alguna cosa así, les caía lepra. De hecho, es como para enseñarnos de que el pecado es como una lepra en nuestra vida, es como una enfermedad que solo Dios puede sanar, solo Dios puede quitar. Es una enfermedad que en este tiempo era terrible, ¿verdad? Pues cualquier tiempo es terrible, la lepra. Entonces, espiritualmente hablando, este hombre necesitaba de Dios, no solo que le sanara su lepra, sino que también tenía una lepra espiritual que necesitaba ser sanado. Espiritualmente hablando, necesitaba ser sanado. Pero mire lo que sigue diciendo. De Siria, versículo 2, de Siria habían salido bandas armadas que se llevaron cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual se quedó al servicio de la mujer de Naamán, una muchacha hebrea, una muchacha israelita. La tomaron cautiva cuando conquistaban una ciudad y entonces la llevaron de doméstica, quedó al servicio de la mujer de Naamán. Y entonces dice: esta dijo a su señora: si rogara a mi señora el profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Samaria está en Israel, ¿verdad? Naamán fue y se lo relató a su señor diciendo, o sea, se fue del rey: esto y esto ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y el rey de Siria le respondió: está bien, ve, y yo enviaré una carta al rey de Israel. Salió pues Naamán llevando consigo 10 talentos de plata. 10 talentos de plata, ustedes no se imaginan cuánto es. Esto es un peso, talento es un peso, es una cantidad grande de plata. 10 talentos de plata. Entonces, mire, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos llevaba este hombre. Y también le llevó al rey de Israel una carta que decía: cuando recibas esta carta, sabrás por ella que yo te envío a mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Mire qué cosa, el que sanaba era el profeta. Eso fue lo que dijo la muchacha, pero el Señor se fue para donde el rey. Y entonces dice el versículo 7, luego que el rey de Israel leyó la carta, rasgó sus vestidos y dijo: ¿acaso soy yo Dios que da vida y la quita, para que éste me envíe a un hombre a que lo sane de su lepra? Considerad ahora y ved que cómo busca ocasión contra mí. Creyó que es que lo estaba tentando para que no hiciera lo que tenía que hacer y entonces entraran en conflicto o algo así, los dos reyes. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, esto no pasa en un solo momento. Cuando el rey rasga sus vestidos, todo el palacio lo sabe y todo el mundo lo sabe. Entonces le llegó a oídos a este Eliseo, el profeta, ¿verdad? Y envió a decir al rey: ¿por qué has rasgado tus vestidos? Que venga a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Tráigalo para que sepa que hay profeta aquí en Israel. Llegó Naamán con sus caballos y su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Caballos, carro y todo, imagínense la pompa, era lo que pasaba ahí. Y entonces se paró frente a la casa del profeta de Israel. Entonces Eliseo le envió un mensajero a decirle: ve y lávate 7 veces en el Jordán. Tu carne se restaurará y serás limpio. Naamán se fue enojado diciendo: ¿yo qué pensaba? Así dice su Biblia. O yo qué decía, o alguna cosa por así dicen en otras Biblias, otra versión. Dice Naamán: yo qué pensaba, de seguro saldrá enseguida y puesto en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, alzará su mano,
tocará la parte enferma y me sanará la lepra. Eso es lo que pensaba él. Eso era su criterio, sus pensamientos. Y entonces todavía dice, Habana y Farfar, ríos de Damasco, no son mejores que todas las aguas de Israel, no son más limpias, son mejores esos ríos, porque me mandan a lavarme en el Jordán. Si me lavo en ellos, no quedaré limpio también, dice. Y muy enojado, se fue de allí. Pero sus criados se acercaron y le dijeron, Padre mío, si el profeta te mandara a hacer algo difícil, no lo harías. Cuanto más si solo te ha dicho, lávate y serás limpio. Entonces descendió Naamán y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Luego volvió con todos sus acompañantes a donde estaba el hombre de Dios, se presentó delante de él y le dijo, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas un presente de tu siervo. Pero él le dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy, que no lo aceptaré. Y aunque le instaba a que aceptara alguna cosa, Eliseo no quiso. Vamos a dejarlo por ahí. El asunto es que este hombre, vamos a ver esto en términos espirituales, no tanto en el asunto de lo físico que estaba pasando este hombre. Este hombre necesitaba ser sano de su lepra. Y entonces vemos aquí algo muy importante. Primero dice que este hombre era un hombre valeroso, pero leproso. Valeroso, profesional, de todo era seguramente tenía títulos y muy conocido en todo el lado, pero ¿qué? Pecador. Como dice la Biblia, bajo el pecado. Hemos demostrado que todos, tanto judíos como gentiles, están bajo el pecado. El ser humano, por más general que sea, por más rey que sea, por más presidente que sea, por más Donald Trump que sea, por más Putin que sea, ¿verdad? Todos esos que sean, entonces necesitan a Cristo porque tienen lepra. Todo ser humano tiene lepra. Desde que nacemos leprosos. Y necesitamos, no importa si es lo que sea, lo que haya estudiado, si es de familia importante o no es de familia importante, todos necesitamos ser sanados de esa lepra. Luego, aquí hay algo muy lindo, esta mujer la envió Dios como misionera. ¿Cómo la envió Dios como misionera? Si dice que fueron allá y más bien la llevaron cautiva, ¿verdad? Y la tomaron como una empleada. Sí, esas cosas permite Dios, esas cosas permite Dios. A usted, si el Señor lo lleva a otro país a trabajar, si el Señor lo lleva a otra provincia a trabajar o a hacer lo que sea que tenga que hacer, sepa que usted es un misionero de Dios que necesita hablarle a la gente. Yo conozco que hay un Dios que sana, yo conozco que hay un Dios que salva y usted lo necesita. A eso nos mandó Dios. Esta muchacha era la empleada, no necesitaba ser una profesional para llevar la palabra de Dios. Lo único que tenía era un testimonio. Yo conozco que hay un hombre que le puede sanar esa lepra, ¿verdad? Este hombre era el profeta. Ok, una mujer misionera, una mujer humilde, ¿verdad? No necesita, entonces tampoco, no dice que había ido al instituto bíblico, a un seminario bíblico para poder hablar de Cristo. No, para hablar de Cristo lo único que necesitamos decir es, a mí me sanó la lepra. Cuando yo nací de nuevo en 1990, sentí que el Señor me quitó el pecado, lo que me separaba de Dios. Desde ahí empecé una nueva vida y entonces desde ahí empecé a hablarle a la gente de Cristo. Eso es lo que quiere Dios de cada uno de nosotros. Por eso es tan importante nacer de nuevo para llevar la palabra a otras personas. Ok, ahora vemos aquí, punto 3, primer intento de hacerlo a su manera. Carta para el rey de Israel. Yo te voy a hacer carta. ¿Sí? A su manera. Aquella le dijo, vaya, hay un profeta. No. Entonces aquel no, hagámoslo, sigamos el protocolo así, como si Dios buscara protocolo y esas cosas. Y todavía una carta para el rey. ¿Cómo para el rey? Por lo menos la carta hubiera sido dirigida al profeta, pero al rey, vayan del rey primero. No. ¿Verdad? Y así es con el Señor. Las cosas no las podemos hacer a nuestra manera, sino según como dice Dios. Los hombres han inventado muchos intercesores y muchas intercesoras, y el único intercesor es Jesucristo. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. No necesitamos llevar cartas ni nada de eso, no. La carta somos nosotros, llegamos como una carta deshecha delante de Cristo y le decimos, Señor, aquí estoy, no valgo nada. Tengo pecado, tengo lepra, ¿puedes sanarme? El Señor dice como le dijo al leproso, sí quiero, sé sano. Y sanó al leproso, porque a todos los leprosos el Señor los quiere sanar. Amén. Luego viene otro intento, el segundo intento de hacerlo a su manera.
mire, llevó todo eso, los talentos, la plata, los vestidos, fue a Multiplaza y compró de todo ahí en Zara y en Simán, en todas esas tiendas, y entonces dice, aquí, con esto me lo gano, ¿verdad? Y entonces quería comprar su milagro, porque ese es otro pensamiento. Hey, voy a ir a que me sanen, tengo que llevar plata, tengo que llevar algo, tengo que pagar por el asunto. Y ese es un pensamiento que tenemos que quitárnoslo de la mente. Nadie puede pagar lo que Cristo hizo por nosotros. La lepra, para quitar la lepra no se paga. Es imposible, es tan caro que solamente la sangre de alguien sin pecado podía pagar por eso. Ninguno de nosotros hubiera derramado sangre, no sirve, sangre con pecado, sangre leprosa, pero la sangre de Cristo no tenía lepra. Y entonces, no podemos pagarlo, a su manera, voy a hacerlo a mi manera. Le habían dicho, nada más vayan de un profeta, el profeta lo sana. No. Pero ya se inventaron una carta, y ya se inventaron ir del rey, y ya se inventaron, entonces también lleve cositas para pagar, ¿verdad? Ok. Luego, un rey que no conocía a Dios, no supo qué hacer, vea qué triste. El rey de Israel era más evangelista y mejor testificaba mejor la empleada de Naamán, la mujer humilde que estaba en la casa de ese hombre, que el rey. Ese rey no conocía al Señor. Ni siquiera le dijo, no es conmigo la cosa, no, tranquilo, vaya, allá está el profeta, él es el que lo puede guiar y le puede enseñar. Se rasgó sus vestidos, se puso ahí a hacer pantalla, y entonces no hizo lo que tenía que hacer. Este rey no conocía a Dios. Es igual que cuando llegaron los reyes, los magos de Oriente, cuando Jesús había nacido, se fueron los magos donde estaba Herodes. Ese es el pensamiento, vamos donde el rey nos va a decir dónde nació el rey de Israel. Usted sabe, podría preguntarle al rey que dónde nació el rey. Claro, me van a quitar el campo, voy a mandar a matarlo. Y entonces dijo, qué tirada así, y mandó a traer a los sabios, a los escribas y fariseos, y les preguntó, dicen que hay un rey que van a hacer, ¿qué dice la escritura? ¿Qué dicen? No saben nada, esos reyes no sabían nada, no conocían a Dios. Ese rey Herodes no conocía a Dios. Y los escribas y fariseos, en Belén de Judea, ahí tiene que nacer. Y no se fueron a adorar a Jesús cuando nació. O sea, no lo reconocieron. ¿Para qué rey de Israel? ¿Para qué tanta cosa? Si no creen en él. Pero aquella mujer sí. Ok. Ahora, aquí está la marca de un hombre de Dios que da el mensaje de Dios. Llegaron donde estaba este hombre y dijo, aquí, mándelo a traer, para que vea que hay profeta en Israel. La marca de un hombre de Dios o de una mujer de Dios es que habla de Dios. Ni siquiera le dijo a aquel hombre, bueno, pásenmelo adelante, venga, para que se siente ahí, vamos a hacer aquí, vamos a orar, vamos a ver qué dice Dios. No, de una vez. Y así es, cuando usted venga a la iglesia, no espere que el pastor le ponga las manos para que oren y usted se sane, o alguna cosa de esas. No, usted puede ser sanado delante de Dios, usted mismo, usted misma. Su fe es la que toca a Dios, usted. No tanto la fe de otros, aunque sí funciona, por supuesto, pero usted puede tener fe para decir, yo voy a ir porque quiero estar en la presencia de Dios para ser sanado, ser sanada. Aquí estamos en medio de los cantos de adoración, y usted puede pasar adelante, no importa si es otra persona que no es el pastor que ora. Hágale caso a la palabra y créale a Dios, y Dios le va a sanar. Amén. Hay muchos ejemplos en la Biblia así. Este hombre de Dios mandó el mensaje, tiene que hacer esto y esto, lo puso a prueba, y aquí está el tercer intento de hacerlo a la manera del hombre. Se fue enojado, dice la Biblia. Hizo berrinche Naamán cuando le dijeron que se fuera a meter 7 veces en el Jordán. Es como si le dijeran, vaya, métase 7 veces en el Pacacua. Era igual. Por eso dijo, no, nosotros tenemos mejores ríos, ¿cómo es que me van a decir que me meta ahí en Quebrada Honda? ¿Verdad? No. Entonces se fue enojado y dijo, yo que pensaba que iba a venir, levantar la mano, ponerla sobre mí, iba a declarar palabra de Dios. ¿Ve? Pensamientos humanos, a mi manera. Pero Dios dice, no es a su manera, es a mi manera, dice Dios. Por eso siempre, Señor, ¿qué hago con esto? ¿Estoy haciéndolo conforme a lo que tú quieres o es lo que yo pienso, lo que yo me imagino? Bueno, pues lo convencieron y se devolvió.
y hizo lo que tenía que hacer. El cuarto intento de hacerlo a su manera es que dijo, hay mejores ríos en Siria, hay mejores ríos en Damasco, hay mejores formas de hacerlo. No estaba ni siquiera aceptando la forma en que le dijeron que lo hiciera. Y el quinto intento de hacerlo a su manera es que al final tomó lo que traía y se lo ofreció al profeta. Le voy a dar, bueno, yo lo voy a recompensar, etcétera. Estamos hablando de aquí de una salvación espiritual. Es imposible pagar otra vez el costo del milagro. Por eso es por gracia. El día que le digan, traiga su ofrenda para que reciba su milagro, eso es un robo. Le están asaltando sin pistola. Venga para adelante, venga, pase aquí o deje su ofrenda en el altar para que reciba para que libertad financiera, pero tiene que traer todo, deje los anillos, todo, traiga lo que traía Naamán y eso. No, a eso es un robo, sin pistola, así. ¿Verdad? Como si imagínate qué pasa, como si lo tuvieran con una pistola aquí. ¿Verdad? Otros no, otros más bien pasan gustosos, ¿verdad? Pobrecitos, los están engañando. Nosotros damos porque estamos agradecidos con Dios, porque estamos agradecidos con Él. Y oiga, tampoco es llegar a eso, es que la gente, nosotros tendemos a pagar promesas. Por eso usted ve los 1 de agosto, la gente caminando para Cartago. ¿Qué van a hacer? A pagar promesas. Tengo que pagar la promesa, porque yo le prometí a la Virgen tal y tal cosa, le prometí a Dios tal y tal cosa. Entonces tendemos a hacer eso. Usted nunca va a poder pagarle a Dios nada. No le haga promesas ni nada de esas cosas. Dice la Biblia, mejor es no prometer que prometer y no cumplir. Así es que mejor calladito, más bonito. Si lo va a cumplir, hágalo. Jesús dice en el Nuevo Testamento que tu sí sea un sí y que tu no sea un no. Porque mucha gente usaba prometerle cosas y jurar en el nombre de Dios. Por Dios lo juro, y no cumplían. No jures por nada, dijo Jesús. Sea responsable. Si dice que sí, hágalo. O si quiere hacerlo, hágalo, demuéstrelo, ¿verdad? Pues este hombre quiso hacer otro intento a su manera, pero es a la manera de Dios. El que no nace de nuevo no puede entrar en el reino de Dios. Este hombre, el Jordán significó ahí en ese momento, porque fue lavado. Es que voy a explicarles esto muy importante. Jesús dice, el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El Espíritu Santo simboliza el agua que nos regenera. Así lo enseña Ezequiel capítulo 36. Agua que nos limpia, agua que nos regenera. El Espíritu Santo, cuando viene a nosotros, sucede el nuevo nacimiento. Cuando yo creo en Cristo, es como si me estuviera sumergiendo en el Jordán, como este hombre. Entro al Jordán, entro al Espíritu Santo, soy bautizado en el Espíritu Santo, soy introducido en Él y entonces salgo sin la lepra. Pero sigo cometiendo pecados, no importa, ya Dios ya no lo ve leproso. Ahí el Espíritu Santo va a ir quitándole y va a ir regenerando y va ayudándole, va haciéndolo mejor cada vez. Esa es la obra del Espíritu en nosotros, que nos va cambiando de gloria en gloria en su misma imagen, por su propia acción, la acción del Espíritu de Dios.